Amigos de Populares, bienvenidos. Viernes de fútbol. Hay que platicar de lo que está ocurriendo en México y el mundo. Me acompaña Cristian Pale. Muchísimas gracias, Cris. ¿Cómo estás, Alan? Gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a arrancar ya con lo que tenemos para todos ustedes. Les anticipamos alerta spoiler. Por favor, hay que el productor nos ponga el alerta Las spoiler. Vamos a hablar acerca del 11 ideal de la FIFPro, que bueno, pues es como un sindicato de futbolistas a nivel internacional, que dio desde luego pues su 11 ideal tanto para mujeres como para varones, y desde luego el cierre de la Liga MX, ¿no? La jornada número 17, cómo se perfilan los equipos de cara a lo que será la liguilla, el play-in y también los equipos eliminados. Cristian, pero bueno, nos arrancamos con el 11 ideal de pues el Sindicato Mundial de Futbolistas FIFPro, que el pasado 3 de noviembre dio a conocer su tradicional lista de mejores 11 jugadores, reconociendo a los más destacados en la temporada 2024-2025. Sí, fíjate, Alan, que para poner en contexto este 11 ideal de la FIFA, que digamos que es el oficial para el órgano rector del balompié en el mundo, tiene ya 20 años de existencia. El primero fue en el año 2005 y bueno, es muy distinto. Más adelante repasaremos aquellos nombres de esa generación del 2005 que fueron parte del 11 ideal y cómo ha cambiado el rango de edades, que es muy interesante, que platicamos la vez pasada que estábamos aquí. Fueron más de 26,000 jugadores profesionales los que votaron, como bien comentas, afiliados, sindicalizados en ese sentido, y que tuvieron voz y voto como para poder elegir cada uno a 3 jugadores. Y ahí poco a poco se fue armando el contexto. Pero bueno, ya son 20 años de historia y de alguna forma la FIFA trata de darle un tanto de legitimidad a esta elección, diciendo, no fuimos nosotros, no fue mi comité, no fue un grupo de periodistas como pasa en algunos otros casos, como el Balón de Oro y demás, lo que da la revista France Football. En este caso son los propios jugadores los que reconocen de profesional a profesional quién merece estar en esa lista. Sí, me parece esto muy destacado y desde luego, bueno, pues cuando muchos podríamos pensar que, por ejemplo, los delanteros se van a ir con ese rubro, pero pues inclusive se pueden votar por la posición y el jugador que quieran y de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero desde luego predominan los jugadores, en el caso de los varones, predominan los jugadores que están en las mejores ligas de Europa. Aquí cabe destacar algo. Ha sido muy criticada esta lista hoy en día porque no hay ningún jugador sudamericano. Sí, no hay ninguno sudamericano. Fíjate que es el primer año en los 20 años de existencia de este tipo de premios, por decirlo así, o reconocimiento de la FIFA, que no hay latinoamericanos. Siempre ha habido brasileños, argentinos, y es que esa camada que tuvo exquisita en las últimas 2 décadas, nuestro continente, ahora brilla por su ausencia. ¿Qué hubiera pasado si hubieran incluido a Lionel Messi en esto? Estaba entre los votos, quedó en ese rango inferior, fue de los que todavía jugando en la MLS figuraba en cuanto a los más votados. Yo creo que sus amigos votaron por él. No, bastantes. Bueno, es que si tú hubieras podido votar, ¿por quién no hubieras votado? Pues yo sí habría votado por él. Me parece que él y Cristiano conservan todavía un gran nivel. No, bueno, sí, pero ya no están no, claro, hay a un nivel superlativo para poderlos incluir en los mejores 11 para la temporada 2024-25. Y es que de esos 20 años, tanto Cristiano como el propio Messi estuvieron por lo menos 18 años seguro. En esa parte, ¿no? Si no es ahí cerquita de las clasificaciones. Por lo menos 15, ¿no? Seguro. Así es, 15 seguro. Sí. Pero hubieras votado, hubieras votado por Messi. Yo sí, me gusta mucho Messi, creo que todavía conserva y lo vamos a ver. Te vas a ganar muchos haters ahorita. Sí, yo sé que sí. Bueno, Messi, ¿quién más hubieras votado? Pues yo creo que por Erling Haaland, me parece que Rafinha también es una injusticia, pero bueno, también solo caben 11 y se entiende que pues de alguna forma no entren todos, ¿no? Sí. El propio Lewandowski, tuvo una temporada de 27 goles. Exacto. Y no fue considerado, pero bueno, entendemos los motivos, ¿no? Ahorita vamos a decir, desde luego, el tema de pues qué equipos se tienen más representantes dentro de este 11 ideal, que ya ustedes sospechan. Alerta spoiler, otro. Finalista, campeón de la Champions League y finalista del Mundial de Clubes. Spoiler, no está el Tecatito Corona, No está no está el Chicha. El Cheto Leaño, no está. Bueno, el 11 ideal, mi querido Cristian, con respecto a las damas, porque también ahí, pues de alguna manera existe una polémica, por así llamarlo, ¿no? Sí, claro, fíjate que está principalmente representada por futbolistas británicas. Está copado prácticamente la portera Hannah Hampton de Inglaterra, juega para el Chelsea, tiene 24 años. Millie Bright del Chelsea, 32 años, defensa. Otra zaguera del Arsenal, Leah Williamson, de 28 años de edad. Lucy Bronze, que ha sido multinominada y premiada por la FIFA, del Chelsea, 34 años, también defensa. Ona Badel del Barcelona, 26 años de edad. En el medio campo, Alexia Pucelas, también del Barcelona. También se encuentra Aitana Bonatti, 27 años del Barcelona.
Chebak Islein, que juega para la selección de Marruecos, y en Arabia Saudita llama la atención que llamen de una liga exótica que no sea las europeas. Ajá, ¿no? exacto. Y en el eje del ataque hay 3 delanteras. Chloe Kelly del Arsenal, 27 años, Bárbara Banda de Zambia, que ahorita te comento el caso, y Alencia Russo del Arsenal. Bárbara Banda del Orlando Pride tiene 25 años y ella el año pasado no pudo estar en la Copa Africana de Naciones porque hay una controversia por sus niveles de testosterona que son muy elevados y que no le permiten, para los estándares de la FIFA, poder participar en torneos de selección. Entonces, al no pasar esos exámenes clínicos, por decirlo así, ella no fue admitida en la Copa Africana de Naciones y de alguna forma no puede representar mucho su selección. Zambia sí lo pudo ser en Juegos Olímpicos porque ahí el Comité Olímpico Internacional tiene otro tipo de reglamentos, que ya lo hemos visto con Carsten Semenya, entre otros tantos atletas que han podido participar pese a tener esas condiciones, ¿no? Sí, que al final de cuentas lo único que generan son, digamos, por así decirlo, son dudas, ¿no? Con respecto a pues su sexualidad de origen, por así decirlo, de dominación con lo que nacen, y eso es lo que está en tela de juicio, ¿no? Es Esa una la jugadora parte. muy atacada en redes que pues de alguna forma tuvo que intervenir la propia Liga de Estados Unidos y su club para defenderla porque ya había demasiado odio hacia ella sobre las dudas sobre su sexualidad en general, y me parece que son conversaciones que en este pues siglo siguen todavía siendo parte del día a día, pero que poco a poco se va a tener que ir normalizando, ¿no? Sí, se tendrá que ir normalizando, y bueno, pues en este 11 ideal de las damas, de las chicas, predominó el Club Barcelona, que ha Así sido es. protagonista no solamente en su liga, Y el Chelsea. sino también en temas de la UEFA Champions League Women, ¿no? Que también han predominado, han estado en instancias de finales, no ganaron la final, pero pues sí fueron protagonistas de este gran torneo, ¿no? Sí, 3 del Chelsea, 3 del Arsenal, y bueno, lo que te platicaba, uno de Estados Unidos, que es la jugadora esta de Zambia, y la marroquí, que también juega en Arabia Saudita, ¿no? Y bueno, el promedio de edad, porque vamos a tomarlo en cuenta, 28.6 años es el promedio de edad de la selección femenil ideal de la FIFA. Y se eleva un poco por la central que decías de 34 años, Es ¿no? correcto, así es. Pero ahorita lo vamos a comparar con los varones. Bueno, pues en el caso de los varones, justamente también, desde luego, se hizo el anuncio para pues nombrar a los mejores 11, yendo desde luego desde la portería, con una base de 3 defensas, un medio campo pues ahí de 5 elementos y también 3 atacantes. Vamos a decir los nombres de el mejor, y aquí también yo creo que, pues, desde luego siempre va a existir polémica, ¿no? Sí, sí. De entrada. Pero está nombrado como mejor portero de la temporada 2024-2025 el italiano Gianluigi Donnarumma, que todavía hasta ese momento está seleccionado como parte del PSG, pero Así es. ya jugando para el Manchester City. Y qué bueno que comentas esto, porque esta clasificación, los votos fueron entre el mes de julio y agosto. Es decir, que para la mente de los futbolistas está siendo considerado la temporada completa, es decir, la 24-25, ¿no? Exactamente, y todavía previo al Mundial de Clubes, ¿no? Todavía antes de que se jugara. No se consideró nada de eso. Bueno, pues además de Donnarumma del PSG, y que él es italiano, los defensores Virgil van Dijk del Liverpool, él es originario de Países Bajos, Hakimi también de el PSG, que cómo me cuesta decir su primer nombre, ¿lo Sí, puedes decir? Ashraf. Ashraf. Sí, bueno, sí. por ahí va. Bueno, seguramente en francés se pronuncia de otra No manera. lo puedo decir junto, neta, que lo intenté ayer, pero no pude. Así. Me recordaste a alguien, pero bueno. y lo extrañas. Bueno, Hakimi es del PSG y es originario de Marruecos. Nuno Méndez, también del Paris Saint-Germain, él es originario de Portugal. Así y los es. mediocampistas, Cristian. Sí, en el medio campo, bueno, colocan a 4 jugadores. Pedri, de 22 años, del equipo del Barcelona. Jude Bellingham, 22 años, del Real Madrid, y que ya parece un veterano, pero tiene apenas 22 Sí. años. Víctor Ferreira, mejor conocido como Vitinha, 25 años, jugador del PSG, y creo que fue de lo mejor de este año. Sí, claro. Y Cole Palmer, el británico del Chelsea. Que, Creo bueno, que para ese completar. sorprendió un poco, ¿no? Pero es un jugador exquisito. A mí me No. gusta mucho Cole Palmer. No, claro, la verdad que quien ha podido tener la oportunidad de observar sus juegos tanto en la Premier como en este nuevo formato de la Champions League, es un jugador que desde luego sí se carga el equipo al hombro. Muchos de los buenos resultados que ha tenido el Chelsea o lo que ha podido maquillar, ¿no?, en las últimas temporadas, porque no ha sido un equipo protagonista como hubieran buscado, tiene mucho que ver lo que pase el balón por los pies de Cole Palmer, ¿no?, que también de manera injusta no ha tenido el protagonismo que requiriera con la selección de Inglaterra, inclusive siendo relegado en una Eurocopa, ¿no?, a la banca, no metiéndolo en momentos importantes donde el equipo necesitaba, su selección necesitaba de un creativo, de un talento, de un virtuoso, y preferirían, por ejemplo, Jack Grealish, Phil Foden, que en su momento pues tampoco pasaban por su
prime deportivo, ¿no? Sí, son esos jugadores que muy a la antigua, ¿no? De los que cargan con el peso ofensivo de su equipo. Y en el ataque, Alan, hay 3 delanteros, ¿no? Me parece que no sorprende el que sea convocado o sea nominado Lamine Yamal con sus 18 años de edad del Barcelona, su gran año, lo polémico que es. Kylian Mbappé, el francés, que ya es un veterano, 26 años de edad, por decirlo, para el fútbol, y juega para el Real Madrid. Y Ousmane Dembélé, que creo que es la gran esperanza para todos aquellos jóvenes futbolistas que se pueden llegar a sentir frustrados teniendo 28, ¿no? Porque no recordemos que hace 3 años Dembélé era muy criticado en el Barcelona, ¿Sí? Que no servía para nada, sus compañeros de equipo hasta lo ninguneaban. Llega al PSG y es otro, y a los 28 años todavía puede brillar y es el jugador pues más veterano de esta plantilla. Por lo menos le quedarían, yo creo que en un gran nivel, 2 o 3 temporadas Claro más, que 2 sí. o 3 años a Ousmane Dembélé. Y luego bueno, la francés. MLS, ¿no? ¿Y quién acapara este 11 ideal? Pues el Paris Saint-Germain. Sí, claro, y bueno, justamente 4 jugadores son de equipos franceses, 4 de equipos españoles, 3 de Inglaterra, no hay de Italia, no hay de Alemania, no hay de algún otro país, solamente son entre esos 3 países, Francia, España e Inglaterra, copando el talento al menos de este equipo ideal. Bueno, este es entonces el 11 ideal de la temporada 24-25, pero traes ahí el dato de los que inauguraron este 11 ideal. Ajá, antes, el promedio de edad, que para redundar en el tema de Dembélé, el promedio de este 11 es de 22.8 años. Muy bajo. 22.8 años, ¿no? Porque lo baja considerablemente Lamine Yamal y que casi todos tienen entre 22, 23, Bellingham, Palmer, Pedri, Víctor Ferreira, etcétera, ¿no? Pero lo comparamos con las mujeres, 28.6. Antes de decirte el 11 ideal de ese 2005, que fue de 29.7 el promedio de aquel primer equipo ideal de la FIFA, sí, lo ¿no? creo. Pero es lo que te acuerdas que platicábamos cuando era de la selección sub-17, de la desesperación que hoy en día y que qué tanto daño le hace o le puede hacer a la mente de un futbolista joven que tiene 17 años, que tiene 16, que tiene 15 y que ya sienta que ya se le fue el tiempo, ¿no? Exacto, ¿no? Cuando apenas está en la madurez de su es un joven todavía para la vida y para el deporte en general, pero que se puede sentir ya relegado y frustrado y eso le puede jugar muy en contra porque hoy los estándares han bajado considerablemente. El promedio de edad, y aquí lo refleja este 11 ideal, le exige que ya tienes que ser estrella con 3 o 4 años encima como profesional para estar considerado como lo mejor del mundo. Sí, la verdad que son procesos que se han ido acelerando, ¿no? Que se han ido saltando justamente etapas, no solamente deportivas, sino también inclusive de experiencia, de vida con los jóvenes que hoy ya, pues ya, si quieres ser un futbolista, te tienes que enfocar prácticamente desde los 10 años y saltarte esa etapa de infancia, de preadolescente, de adolescente, olvídate de cuestiones sociales, ¿no? De inclusive de cuestiones de salir con los amigos, con tener una novia, imposible nada, para quien aspira a eso, ¿no? Sí, por ejemplo, Yamal vuelve a romper otro récord porque quiebra la anterior marca de Kylian Mbappé con 19 años en ser el jugador más joven en la historia, estar en el equipo ideal de la FIFA, ahora con 18 lo impone Lamine Yamal, entonces vuelve a poner como una marca que le presiona tal vez a otros jóvenes en ese sentido. Pero de aquel 2005, a ver si te acuerdas, porque ¿cuántos años tenías en 2005, Alan? En 2005 tenía 16. Ibs, ¿tenías en el 2005 cuántos? Estabas, sí, claro, estabas pegado. Ya estabas en la universidad. Ah, bueno, entonces identificas a varios de los que vamos a decir. ¿Ya estabas ahora en la universidad, Triano? Imagínate. Dice que en la segunda carrera, estudiando la segunda carrera, ya estaba estudiando nutrición. Antes habías... Antes estuvo Filosofía y Letras. Filosofía y Letras en la Universidad de Jico. Es correcto, la primera generación. Sí. Oye, Dida, el portero de aquel 2005, pero Arquerazo. Ya tenía 32 años y era del Milán. Ya tenía mundiales encima, ligas de campeones de Europa, etcétera. 32 años. Dida, el portero de la selección brasileña. En la defensa había 4, porque en aquel equipo votaron por muchos defensas. También refleja de lo que era aquella época, tal vez más defensivo ese año. Paolo Maldini, 37 años. 37 años, ya había jugado el Mundial del 94, el 98, 2002. O sea, iba por el 2006. Sí, exacto, ¿no? En el otro defensa, Terry. John Terry, que jugó para la selección inglesa, tenía 24 años, era el más joven de ese equipo, ¿no? Bueno. Del Chelsea, 24 Polémico, años. ¿no? Ahí problemas de vestidor, pero bueno. Sí, es del mismo año que yo, es del 80, John Terry. De ahí, Alessandro Nesta, 29 años, pero ya era la pareja, la central de Paolo Maldini en aquella selección, junto con Cannavaro, ¿no? En la que él también jugaba para el Milán.
Y para completar la defensa, otro veterano de la selección brasileña, Cafú, con 35 años y que también jugaba para el Milan. Milan dominaba el fútbol mundial hace 20 años, ¿no? En el medio campo, fíjate, estaba Claude Makélélé, el francés, que en aquel entonces jugaba con sus 32 años para el equipo del Chelsea. Ya había pasado por el Real Madrid, ya había sido parte de la selección gala, etcétera, etcétera. Zinedine Zidane, con 33 años, ya había ganado la Copa del Mundo, ya había brillado con el Real Madrid, había dado cabezazo, con la ¿no? Juventus. Apenas venía, un año de perder la compostura y de retirarse, tristemente, ¿no? Porque se retiró muy joven. Sí. 33 años en aquel entonces para el jugador del Real Madrid. Y completó aquel medio campo Frank Lampard, jugador también del Chelsea de Inglaterra y que tenía 27 años de edad en aquel entonces. También muy elegante para jugar, ¿no? Y adelante había 3 delanteros. Ronaldinho, el gaucho del Barcelona, que tenía 25 años de edad y que estaba en su apogeo, y tenía por aquí a Lionel Messi de la mano apenas, ¿no? Samuel Eto'o, 24 años. Del Barcelona. Samuel Eto'o, del Barcelona, el jugador de Camerún, que es de los pocos africanos que han estado en el 11 ideal de la FIFA. Y en el caso del ucraniano Andy Shevchenko, que tenía 29 años y que jugaba para el Milán. Pero el Milán era el que dominaba esta parte de la historia. Te soy sincero y creo tal vez muchos podrán coincidir conmigo. De hecho, en otros episodios lo hemos comentado, ¿no? Con diferentes camaradas que han estado por acá. Pero que hubo una época del fútbol donde tú te sabías el 11 titular, inclusive hasta la banca de casi todos los equipos, llámese de Liga MX y de las mejores ligas de Europa, ¿no? Hoy en día ya difícilmente le prestas tanta atención al equipo completo, no sé, del Atlético de Madrid, Sí, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, hoy en día ya conoces 2, 3 jugadores, pero hasta ahí, como que siento que eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque creo que antes en aquellas generaciones todos estaban como que en un nivel muy similar. Cuando llega Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, como que todo se empieza a volver los reflectores hacia ellos y entonces empiezas a perder de vista al resto de los jugadores que están en un gran nivel, pero que sí un escalón abajo de ellos, ¿no? Sí, la tele. Ahora hay redes. Ándale, sí, TikTok, correcto. etcétera, ¿no? Lo menciona el productor Iftriano. Síganos en sus redes sociales, @iffotógrafo. Es cierto, que dice que antes nos educaba la tele y veíamos la tele, ¿no? Lo que nos ponían. Pues era lo que consumías. Incluso en la música también pasaba eso, ¿no? Los hits eran lo que te mostraban, lo que la industria quería que tú... Bueno, en general, ¿no? Sí, o sea, en general. mucho, ¿no? Y también lo comentamos en su momento. O sea, antes, ¿cómo podías ver un partido internacional si no lo pasaban en señal abierta? O sea, tenías que ir con un amigo, un vecino, ponerte de acuerdo y era un grupo de 3, 4 personas, más de muchos amigos para ir a ver a alguien que tuviera cable, ¿no? En ese contexto, Alan, en aquel 2005, en un mundo no tan globalizado como el 2005, era difícil que votaran tanto por jugadores desconocidos, ¿no? O sea, te ibas por el que ganaba la Champions, por el que iba al campeonato mundial, el que estaba en el equipo más grande. Era difícil observar a jugadores de diferente índole, ¿no? Sigue pasando eso todavía, pero hay más opciones como para poder observar. Justamente Lamine Yamal, lo mediático que ha sido, y que en este año fue el jugador con más votos, acaparó el 50% de los votos. Estamos hablando que la mitad de los futbolistas que participaron en esta votación votaron por él. Decidieron que un joven de 18 años fuera el que lo represente de alguna forma en ese equipo ideal, ¿no? Entonces, por todo lo que él trae encima, que sus romances, que sus contestaciones, que lo grotesco que es de repente a su corta edad, pero el tipo ha impactado. Bueno, pero eso no es nada extraño, ¿eh? O sea, los adolescentes, las personas cuando atravesamos la etapa de la adolescencia así somos, ¿no? Sí, pero es que sí creo que venimos con ese trauma de que como de la última década y media fuimos dominados por Cristiano Ronaldo y por Messi y que tenían personalidades muy diferentes, un tanto más discretas, más mesuradas, más sobrias. El que tal vez se le botaba más la canica era a Cristiano, ¿no? pero el caso de Lionel Messi siempre era un tipo pues muy cerrado, que la cancha no daba de qué hablar. Sí, incluso sus festejos eran como que dime un festejo de Messi que recuerdas así que le caracterice. No porque hay. Como que le costaba expresarse en todo sentido, ¿no? A la hora de explotar en un gol. Bueno, pues todo ha ido evolucionando. Sí. Bueno, no sé si evolucionando, pero modificándose con el paso del tiempo, eso sí, claro. Para bien, para mal, retroceso, evolución, no lo sé. Pero bueno, de que hay cambios, hay cambios. Fíjate que yo quiero hacer un apunte, Cristian, antes de que se nos vaya tiempo, porque ya no sé, productor, ¿qué tiempo nos queda, mijo? Media hora, ¿no? Dice que 40 días. Okay, perfecto, y 40 noches. Perfecto. Hasta diciembre estaremos aquí. Para una jovencita también, veracruzana, que está en la selección femenil sub-17, participando en el mundial de esta división, de esta categoría.
con el representativo tricolor. Ella es Valentina Murrieta, originaria de Alvarado, Veracruz. Entonces, pues a quien hay que reconocer también su gran labor. Esta semana tuvo una actuación destacada en el partido ante Italia, que le otorga lo que resta. y que le otorgó a México el pase a las semifinales. Nosotros a estas alturas, como estamos grabando antes, no sabemos cómo le fue a la selección, pero ya de destacar que gracias a ella, bueno, ha tenido una temporada extraordinaria con la selección mexicana, pero que también ante Italia ataja 2 penales en tiempo regular, uno más en la tanda de penales, termina 0-0 y 5-4 gana México en la tanda de penales. Eso le otorga el pase para la semifinal contra Países Bajos, que era parte del grupo de México, junto con Corea, que también Corea avanza y se enfrenta en la otra semifinal a Brasil. Entonces, 3 equipos de 4 del grupo donde estaba México avanzaron y están en semifinales. Pues un saludo para Alvarado, la tierra de Dios y del Espíritu Santo, dijera tu hijo, tu padrino, ¿no? ¿Sí te acuerdas de él, no? No, también lo extraño, no sé quién es, Oye, no sé quién habla. Te cambia la bola, pero fíjate que de las injusticias que tienen que ver con los equipos, los jugadores que no fueron seleccionados en esta ocasión, el que lo hizo público y que lo externó y que bueno que lo dijo, Rafinha, él fue rápido, agarró sus redes sociales y dijo, no estoy de acuerdo, me parece una injusticia, etcétera. Sí es un gran jugador, pero como que ¿a quién quitas? Quitas a Pedri, quitas a Cole Palmer, quitas a Vidiña. Fíjate que yo ahí ¿no? Sí podría decirte que le vi mejor temporada a el brasileño, perdón, se me fue. Marquinhos del central. No. ¿A Rafinha? A Rafinha, perdón. Rafinha. Sí le vi mejor temporada a Rafinha que a Cole Palmer, Y además sí, de mucho más protagonismo. Sí, claro. Sí, o sea, un equipo pues de más renombre, claro que sí. Y sobre todo esa última tramo con el Barcelona. Marquinhos fue también de los más votados, se quedó muy cerca de entrar a esa lista. También fue de los jugadores importantes del Paris Saint-Germain de este año. Federico Valverde, el uruguayo que juega para el Real Madrid, también fue de los más votados y se quedó muy cerca. Y Lionel Messi, fueron los 3 jugadores que se quedaron con mayor cantidad de votos fuera de ese Si incluían a Lionel Messi en esta lista, Cristian, teníamos que apagar las luces. No, el promedio iba a ser de 30 años, ¿no? No, de 52 a 52. Oye, ya nada más nos quedan 2 minutos y bueno, la jornada 17 del fútbol mexicano, Cristian, porque bueno, pues equipos eliminados al momento, Puebla, Mazatlán y León, todavía con chances, conserva pues inclusive hasta Pumas, ¿no? Que está en la 10ª posición y que todavía la semana pasada veíamos pues muy complicado su pase o que amarrar un lugar en play-in, hoy dependen completamente de ellos. Sí, Pumas todavía está en el play-in, pero atención porque pues de alguna forma hay equipos como Santos, Atlas, Querétaro, el propio San Luis y Necaxa que todavía aspiran a esa última posición. Entonces ya lo de arriba queda entre 3 para definirse el liderato general, las posiciones del medio como que ya están definidas, pero la lucha por el play-in va a estar interesante este fin de semana. Los que podrían quedar como líderes son, bueno, Cruz Azul tiene 35 puntos, Toluca 34 y América con los mismos. Tigres tiene 33 y esos son los 4 que podrían pelear el liderato. Esos 4, así es. El Monterrey aspira a un 4º lugar porque de alguna forma tiene desventaja en ese choque contra América en cuanto a los duelos directos. Chivas aspira a un 6º lugar, ya está dentro de la liguilla, como quien dice. Juárez aspira también a ese 6º lugar junto con Chivas. Y Pachuca y Tijuana a un 7º puesto. Y Pumas solo aspira a ser 8º o 9º, mejorar su posición que actualmente es 10º. Y bueno, la jornada rapidito, Juárez contra Querétaro que arranca este viernes a las 19 horas. Mazatlán contra Necaxa a las 9 de la noche, en ese mismo horario Tijuana contra Atlas, el día de mañana Tigres contra San Luis, Guadalajara Monterrey, que creo que este podría ser un buen partido, los dos se juegan amarrar y asegurar una mejor posición en la tabla, pensando en lo que será liguilla. Sí, León contra Puebla, también a las 19 horas del sábado, Toluca contra América, que se juegan de alguna forma la posición número 1, Cruz Azul Pumas, otro juego que también define el liderato general y la clasificación de Pumas o no, y para el domingo Santos contra Pachuca. Santos contra Pachuca, que ese es duelo de muertos, pero bueno. Y el goleo ya lo platicaremos después. Señores, llegamos al final. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Tus redes sociales, Cristian? @chpale09. @Alan Carisma nos encuentran y @los populares en todas partes. @ifotógrafo, nuestro productor. Muchísimas gracias. Nos vemos para la siguiente emisión. Bye.